Estamos agradecidos porque el Señor sin duda nos ha permitido a través de su verdad hacernos claro todo aquello que Él considera necesitamos saber. Es evidente que mientras estemos en este cuerpo de muerte y hasta que lleguemos a la glorificación, no vamos a saber absolutamente todo. Estamos incapacitados para eso. Pero es tan precioso ver cómo a través de su palabra Él se encarga de decirnos aquello que sí necesitamos saber, aquello que sí necesitamos considerar, para poder movernos, evaluarnos, no solamente en pequeños aspectos o escenas de nuestra vida, sino en todos aquellos aspectos de la vida que Él considera necesarios para que podamos, obviamente, vivir en conformidad a su verdad. Como sabrás, estamos estudiando como iglesia la primera carta de Pablo a los Corintios y luego de pasar por los últimos versos del capítulo 6, en donde Pablo nos está hablando allá sobre el uso correcto de nuestros cuerpos. Y es que si hemos sido comprados por Cristo, merecemos vivir como su propiedad, conforme a lo que Él ha establecido. Y nos ha enfatizado específicamente allá que no hay un espacio permitido por Dios para la inmoralidad sexual. Llegamos al capítulo 7, en donde el texto nos ayuda a ampliar mucho más lo que es nuestro entendimiento sobre las relaciones y la forma correcta de llevar nuestra sexualidad en Cristo. De una manera amplia, podríamos señalar que los últimos versículos del capítulo 6 de 1 Corintios nos hablan de la ética sexual incorrecta. Bueno, allá cuando llegamos al capítulo 7, tenemos la oportunidad en los primeros versos de hablar y aprender sobre la ética de la sexualidad correcta. Ayuda que le mencione también que desde este momento en adelante lo que va a hacer el apóstol Pablo en la carta será responder algunas preguntas específicas que los corintios le han formulado. Es muy probable que a través de dos emisarios que aparecen descritos allá al final de la carta, los hermanos de la iglesia estaban escribiendo preguntas a Pablo. Queremos saber qué debemos hacer en estas áreas de la vida. Entonces Pablo empezará a contestar una tras una y con eso tendremos la posibilidad nosotros de ver también cómo nos ayuda tanto en aquellas preguntas que en más de alguna ocasión también nosotros podemos tener. Le invito entonces a ir conmigo en su Biblia a 1 Corintios capítulo 7. Voy a dar lectura desde el versículo 1 al 7 de este pasaje. 1 Corintios capítulo 7, versículos 1 al 7. La palabra del Señor dice así: En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo, otro de otro. Acompáñame en oración. Señor, te damos muchas gracias porque claramente sabemos, estás compartiendo con nosotros la verdad. Una verdad sabemos, Señor, que ha sido preservada a lo largo de los tiempos, que no ha cambiado en cuanto a lo que significan tus propios criterios, Señor, para establecer lo que es bueno y lo que es malo, Padre. Y que en tu infinito amor, Señor, te has encargado de compartirnos, no solo manifestando tu compromiso con nuestra salvación, sino también con lo que significa el camino dentro de esa salvación, en donde necesitamos escuchar constantemente en cada cosa, Padre, aquello que es necesario que podamos afinar, corregir, conocer y aplicar. Dios, gracias por esta porción de tu palabra, gracias porque nos permites como iglesia llegar a esto, gracias porque confiamos absolutamente en la suficiencia de tu verdad y porque ella sabrá, Señor, tratar con nosotros de la manera que sabe, porque sabemos, Señor, la extensión de ti, Señor, a través de tu palabra es una manifestación gloriosa que tenemos el privilegio de apreciar, pero que también, Señor, tenemos el honor de obedecer. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La primera pregunta formulada ya en el texto, a partir de lo que vemos en el relato y que Pablo se encarga de responder, tiene que ver con una visión correcta de la práctica sexual. Usted sabe, los corintios estaban permeados allá por dos extremos que cuando obviamente llegaban a la iglesia estaban haciendo estragos o estaban haciendo mella.
Por un lado teníamos allá un grupo de personas que estaban siendo influenciados por los ascetas, aquellos que terminan llamándose gnósticos de manera popular, es decir, llegando ya al siglo II de la era cristiana con mucha fuerza, en donde la idea era básicamente que el cuerpo era malo, por lo tanto no había que dar, es decir, ningún tipo de satisfacción a este, y se distanciaban de lo que era cualquier lógica de placer que el cuerpo pudiese recibir. En ese contexto, naturalmente, algunos se distanciaban de la práctica sexual absolutamente cuando llegaban a Cristo, influenciados por esa visión, pensando que el celibato sería una buena alternativa que debía ser llevada a cabo por ellos, debía ser considerada por ellos. Por otro lado, tienes aquel extremo de Corintios, que venían con toda esa formación de inmoralidad ya asumida por años a través de lo que era la idolatría sexual, es decir, ligada, unida ya de manera muy gráfica en el contexto en el cual se encontraban, y que de alguna manera pensaban, a diferencia del otro grupo, que si cualquier placer debía ser aplicado rápidamente, es decir, sin estimar los costos que estaban asociados allá. Por lo tanto, la fornicación era parte activa de muchos y allá una lucha constante cuando llegaban a la iglesia. De alguna manera, estos dos grupos están entonces oponiéndose y Pablo está entonces regulando de manera muy clara a través de la porción de su palabra cuál es la visión correcta que debemos tener sobre la práctica sexual. En primer lugar, Pablo va a abordar el hecho de que es inadmisible dentro de la soltería, inadmisible, inaceptable dentro de lo que es la soltería. Si tú ves allá el versículo 1, aprecias cómo el texto comienza señalando, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Y con eso el apóstol Pablo está utilizando un eufemismo utilizado en otras ocasiones dentro de la Escritura para hablar de la relación sexual. Pablo está señalando allá que es bueno para un creyente no tener relaciones sexuales. Y el contexto para eso tiene que ver específicamente con la soltería. De hecho, mirarás después conmigo en el versículo 2 cómo queda muy explícito que el contraste está bien marcado allá. Hay una diferencia entre ser un soltero y ser un casado, y eso implica también deberes, responsabilidades y obviamente, entre otras cosas, el ejercicio práctico de la sexualidad. Ahora, es obvio que Pablo no está promoviendo acá el celibato, como algunos pudiesen pensar a través de esa primera frase, bueno, le sería al hombre no tocar mujer. El propio Pablo más adelante va a decir sobre el misterio del matrimonio cristiano y va a dar mucho énfasis a lo que tiene que ver con el alto concepto que Dios tiene de la relación conyugal. Pero claramente lo que señala es que la soltería bien llevada es buenísima, y cuando decimos bien llevada, básicamente nos referimos a todo lo que implica dentro del contexto de la pureza sexual, específicamente allá. Esa es la razón de, bueno, le sería al hombre no tocar mujer. La razón, tal como lo aprendimos en nuestro último tiempo juntos en este pasaje, a partir de la enseñanza de los versículos 32 al 34, es que en la etapa de la soltería, Dios te da tanto una capacidad como una libertad, como el privilegio y un vigor que puede ser canalizado correctamente en la prioridad del servicio a su nombre. Tienes un gran privilegio mientras estás en el estado de la soltería, de poder gozar y sentir satisfacción plena en lo que significa Cristo para tu vida. Y a través de eso vivir en coherencia con aquello de una manera sabia, de una manera prudente, enfatizando, tal como dirá allá el verso 34, la pureza de tus actos, de una manera de honrar correctamente a Dios, de alabar correctamente su nombre. Si Dios no te ha unido a alguien, estás en una tremenda posición, una tremenda oportunidad de darle un propósito correcto a la realidad que Él te ha entregado y que tiene que ver con servirle a Él con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Es evidente que esto no es en ningún sentido una excusa para que los casados no sirvan al Señor, pero es evidente a lo largo de lo que es la enseñanza de 1 Corintios 7 y de la palabra del Señor que en la soltería no tienes que estar preocupado de un montón de responsabilidades que Dios mismo ha manifestado como servicio para aquellos que estamos casados. Y tiene que ver con la guianza de los hijos, el cuidado de tu esposa, sí, la protección, el amor, el respeto que debemos tener entre los cónyuges y todo aquello que naturalmente en la etapa de tu soltería no necesitas tener como una responsabilidad añadida y en donde Cristo debe tomar constantemente la preeminencia.
Yo debería señalar, tal como mencioné en la última ocasión, que quizás la mayor tentación de la soltería es mirar el matrimonio como aquella instancia en donde vas a ser liberado de un montón de problemáticas y en donde de alguna u otra manera vas a encontrar la plenitud de tu vida y en donde de alguna u otra manera vas a encontrar la satisfacción que necesitas y donde de alguna u otra manera vas a resolver un montón de conflictos, organizar tu vida o aún vas a poder encontrar esos dones escondidos que de alguna manera podrían estar allá. Pero cuando miras la palabra del Señor te das cuenta que todo aquello solo puede ser suplido de manera perfecta por Cristo. Por lo tanto, el mejor regalo que tienes en tu soltería es Cristo y no necesitas desperdiciar tu vida echándolo a perder y pensando que hay otras alternativas que pueden reemplazarlo a Él. Pablo, de hecho, se presenta como un propio ejemplo para eso en el versículo 7. Si ves allá en tu palabra, notarás como dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Y es obvio, el propio Pablo está enfrentando en este momento de su vida lo que significa el estado de la soltería. Y él sabe a ciencia cierta de la libertad, el privilegio, el honor que tiene de poder libremente moverse en su servicio al Señor, propagar la palabra de manera correcta. Jesucristo ha hablado en sus lecciones allá en Mateo capítulo 18 sobre aquellos que se hacen eunucos a sí mismos por causa del reino, es decir, que aquellos que voluntariamente deciden no ligarse o establecer un vínculo sexual por causa de la obra del Señor. Bueno, en particular, Pablo entonces está diciendo, en la soltería tienes este tremendo privilegio, vívelo santamente, no lo estropees. Y a la luz de la libertad y la independencia que tenía, él podía presentarse como un ejemplo. Pero también sabía que sería absolutamente impropio señalar que esto debe ser la norma para todos. De hecho, el texto continúa en el verso 7 señalando, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. El matrimonio fue ordenado por Dios para cumplir diferentes propósitos. Hay una realización personal que el Señor establece que debe ser vivido para aquellos que están en el matrimonio cumpliendo su estándar, tal como en la soltería hay una plenitud que puede ser disfrutada por aquellos que se encuentran en aquella etapa viviendo la plenitud y viviendo en obediencia al Señor en sus estamentos, en sus normativas. Por lo tanto, Pablo reconoce, hay algunos que la verdad de un modo tienen un don, a la verdad otros de otro, y así como él será muy explícito para hablar del don de continencia, que tiene que ver con aquella capacidad no de no lidiar con el pecado sexual, si por cierto mientras estemos en este cuerpo de muerte estaremos luchando con eso, sino más bien de poder encontrar satisfacción en Cristo y poder mantener a raya lo que significa la aplicación de nuestro pecado. Ayuda que te mencione esto, que las personas que tienen el don de soltería, no necesariamente la Biblia está diciendo que no tienen deseos impropios o inmorales, naturalmente los tendrán, pero lo cierto es que están disponibles para someter aquellos deseos a la obediencia a Cristo y a sentir la plenitud y el gozo que significa vivir en Cristo y para Él. Ahora, cuando hablamos de la soltería bien llevada, hablamos específicamente en este pasaje y en este contexto de lo que significa la pureza. Y ayuda a que tú puedas entender todo eso a la luz de la palabra del Señor. Ha sido el mismo Dios que nos ha señalado en Hebreos capítulo 13, versículo 4, que los fornicarios y los adúlteros serán juzgados por Él. Y es porque estás sacando del lugar de privilegio y de permanencia de lo que es la sexualidad. Y estás poniéndolo en otro contexto en donde claramente al salir del parámetro estás yendo en contra de Dios y estás enfrentándote a Él. La palabra también nos enseña en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 22, que debemos huir de las pasiones juveniles. Por lo tanto, naturalmente hay demandas establecidas con respecto a la santidad y la conclusión natural de todo eso es inadmisible pensar que está permitido por Dios la sexualidad dentro de tu soltería. Y naturalmente, una llamada importante sería, si has fallado en este punto, necesitas arrepentirte. Necesitas arrepentirte. Una segunda lección que aparece descrita en el relato bíblico es que es indispensable dentro del matrimonio. Mira lo que enseña el versículo 2. Estás allá en la Biblia, 1 Corintios 7, versículo 2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Mire, la inmoralidad sexual era sin duda una problemática evidente en el contexto de los corintios, tanto como es una realidad evidente en nuestro propio contexto. Es decir, es natural pensar que todo está muy ávido a lo que significa la inmoralidad, en donde la influencia es tremendamente grande en todo lo que nosotros podemos imaginar y aún en todo lo que nos rodea. Pero lo cierto es que, tal como la palabra nos enseña, no debemos dejarnos llevar por cualquier placer como una opción para que estimulemos a toda costa aquello
y le demos allá un sentido que sabemos va a ser tremendamente vacío e impropio. He ahí la razón de la mención en el capítulo 6 de la prostitución. Es decir, el texto está mencionando allá de manera muy explícita cómo los hombres pensaban que podían dejarse llevar por cualquier placer, por lo tanto no estimaban ninguna problemática cuando se trataba de fornicar, y buscaban las maneras, las personas, los momentos, los contextos para hacerlo, para llevarlo a cabo. Y de alguna otra manera es evidente que el Señor está diciendo, eso está mal, eso está muy mal. Como eso es una problemática, como eso es algo incorrecto, es obvio que Dios desea que sepamos entonces cuál es el lugar correcto, cuál es el lugar propicio para establecer lo que significa el vínculo. Y el contexto correcto para la sexualidad a los ojos de Dios, el contexto que Él ha establecido para eso es el matrimonio, los límites correctos del matrimonio. El lugar propicio donde se puede disfrutar la plenitud del diseño divino en cuanto a la sexualidad. La frase de Pablo puede entenderse bien cuando tú y yo entendemos el contexto allá. Había quienes todo el tiempo veían la fornicación como la norma de conducta. ¿Tengo un deseo? Bueno, ejecuto ese deseo. Y usted debe saber, es totalmente impresentable pensar que cualquier deseo que nuestra carne tiene, tenemos que darle rienda suelta de inmediato. Los costos serían altísimos, no solo hablando de sexualidad. Lo que quiere mencionar el texto es cuando queremos pensar, es que cuando queremos mirar lo que es correcto para nuestra vida, debemos entender que la fornicación no es el camino correcto, sino que el camino correcto es la sexualidad dentro del matrimonio. Es el lugar en donde Dios por excelencia estableció, donde tú y yo podemos disfrutar de la plenitud de aquello. Permíteme ilustrar esto de una manera que se me hizo muy útil a mí hace muchos años comprenderlo. Cuando tú manejas, tienes la posibilidad de andar por una carretera, notarás que en ciertos lugares de la carretera hay barreras de contención. Y de pronto tú necesitas considerar en algún momento de pensamiento, de esos momentos en donde uno a veces está evaluando ciertas cosas, el propósito, la razón, la utilidad de los elementos que están allá rodeándonos. Bueno, las barreras de contención no están ahí para limitar la libertad del hombre, no están ahí simplemente para frustrarte, no están ahí simplemente para molestarte. Las barreras de contención tienen un propósito claro y el propósito es protegerte de una situación que podría ser tremendamente grave. Es decir, tienes a la vuelta o detrás de aquella curva específica una pendiente, una caída, es decir, un barranco. Y por lo tanto, si esa barrera de contención no estuviese, las posibilidades de caída, de muerte, de destrucción serían claramente grandísimas, grandísimas. Cuando miras las barreras de contención, tienes una buena ilustración para pensar en lo que son las normas morales de Dios. Él ha establecido normas morales de Dios que no son para afectar tu vida en términos negativos o para reprimir tus placeres simplemente porque Dios es antojadizo y piensa que eso es lo mejor. Porque tampoco es un técnico antojadizo el que está poniendo allá la barrera de contención simplemente porque quiere reprimir tus deseos de volar. Francamente, lo que está pasando allá es que hay un intento grandísimo de querer lograr tu protección. De la misma manera como las normas morales establecidas por Dios están cifradas para protegerte, para protegerte. Y cuando Dios dice no fornicarás, no es porque está diciéndole a todas aquellas personas que están en el estado de la soltería, oh, lo siento, pobrecito, no vas a poder dar rienda suelta a todos aquellos deseos tan naturales, pero tan naturales, tan naturales. Está diciendo en la práctica, quiero protegerte, lo que viene será doloroso y basta con que leas Proverbios capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 y puedas apreciar la lista de consecuencias cuando sales del parámetro correcto, que son tanto más graves que pensar que puedes avanzar en una curva a 200 kilómetros por hora sin una barrera de contención. La sexualidad ha sido diseñada para ser disfrutada dentro de límites específicos para tu bien. Y esos límites son específicamente el matrimonio. Y así como el fuego tiene gran valor en una noche oscura y fría, mientras se encuentra contenido dentro de lo que es una fogata, un fuego fuera de los márgenes, de los límites establecidos, básicamente es un gran desastre, que lo que provoca es destrucción y más destrucción. De la misma manera, la sexualidad contenida dentro de los parámetros establecidos por Dios es bendita, es gloriosa, es un acto de adoración a Dios. Pero la sexualidad fuera de los límites establecidos no es otra cosa que destrucción tras destrucción, destrucción tras destrucción. Y basta con que usted vea cuánto dinero debe gastar el Estado simplemente para dar ayuda, simple ayuda, a aquellos que han decidido salir de la norma sexual de Dios y enfrentan los costos de lo que eso significa.
Allí el punto de Pablo, al señalar, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Ahora bien, para evitar malos entendidos que de pronto podrían entenderse acá, vale la pena mencionar que no debes asumir el matrimonio simplemente como el lugar en donde disipas tu lujuria, ¿no? Es decir, tengo tantos deseos lujuriosos que finalmente voy a casarme nomás y punto, ¿no? Es porque si ves el matrimonio de esa manera, claramente no entiendes que el matrimonio es mucho más que eso. También debería decir que si el sexo francamente es tu ídolo, lo cierto es que ni tu esposa, ni absolutamente nadie podrá satisfacer jamás tus expectativas. Es porque el ídolo tiene que ser reemplazado y es porque Dios tiene que ocupar el lugar de preeminencia. Necesitas confiar en Dios con todo tu corazón. Él y no el sexo es lo único que puede llenarte de manera completa. Es lo único que ha prometido una vida abundante para ti. Es lo único, o el único que ha prometido aquello que puede llenarte de manera plena. Necesitas confiar en Dios de todo el corazón. El romance verdadero está ligado a aquella pareja que confía en el Señor, más allá de aquellos que piensan que simplemente están allá para explorar la sexualidad. Ahora, vamos a ver lecciones tremendas que el Señor nos da a través de esta frase del versículo 2 y de aquello que nos seguirá señalando en los diferentes versículos. Hay buenas cosas que necesitamos considerar. En primer lugar, el texto menciona que cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Y Pablo establece criterios que nosotros también deberíamos enfatizar en nuestra vida. Considera el matrimonio y la sexualidad como un pacto de fidelidad, Mira lo que dice el texto. El texto señala su propio marido, su propia mujer. Note, está escrito allá en plural, no en singular, no está diciendo sus propios hombres, sus propias mujeres. Y aunque podría señalar algo que podría sonar obvio para ti, bien vale la pena resaltar que la sexualidad y el matrimonio se viven correctamente en el contexto de la fidelidad. Y por más que el diseño de este mundo, que planea distorsión, asume que la monogamia es absolutamente impopular, lo cierto es que es el mejor lugar, el mejor contexto, la mejor oportunidad que tienes para poder disfrutar la plenitud de Cristo, sin sentimientos de culpa, sin sensaciones de comparación, sin las luchas evidentes que aún tu propia carne podría experimentar. Y es porque allá puedes disfrutar en el marco de la fidelidad conyugal, la plenitud del sexo. Un segundo principio que podemos sacar a priori de este pasaje es que debes considerar el matrimonio y la sexualidad como una realidad virtuosa entre un hombre y una mujer. Nota, el texto señala su propia mujer, el texto señala su propio marido. Y esto otra vez puede sonar de perogrullo si usted lleva tiempo participando de una congregación cristiana o conoce los antecedentes bíblicos al respecto, pero es obvio que esta norma establecida por Dios en la creación y que tiene que ver con el diseño puro, original, de hombre y mujer, diseñados y complementarios, es el modelo correcto para llevar adelante tanto el matrimonio como la sexualidad. Tú podrías apreciar, obviamente, que Dios estableció desde el principio que el hombre debía dejar padre y madre y unirse a su mujer. Y Pablo está diciendo, miles de años después, exactamente lo mismo. Y aunque el mundo ha cambiado sus criterios y eventualmente la inmoralidad siempre trata de buscar reemplazos a las normas establecidas por Dios, a mí me conviene saber que vale la pena que tú y yo creamos una verdad que no ha sido cambiada, adulterada, que se permanece firme, inalterable y que ofrece promesas preciosas de bondad en el Señor. El matrimonio y la sexualidad es una realidad virtuosa que puedes vivir en el complemento de la relación hombre-mujer. Un segundo o tercer aspecto que podemos considerar allá es que el matrimonio y la sexualidad deben vivirse en un marco de compromiso. Es interesante ver los términos propio y propia, o no, no puedes dejar de lado aquellos o no, por alguna razón, Dios está dando allá un concepto de propiedad, de pertenencia, de posesión a lo que significa la relación matrimonial y sexual. Asuntos bien entendidos dentro de lo que es un compromiso voluntario y permanente del matrimonio. Esto es muy interesante porque contrasta con esta idea popular existente en nuestros días de la cohabitación o la convivencia, como se llama popularmente, y que hace referencia específicamente a una vida juntos, pero sin los compromisos del matrimonio. Y aunque hay mucho que podríamos señalar al respecto, mucho de lo cual se podría estar hablando al respecto, ayuda a entender que la diferencia vital entre la convivencia y lo que es el matrimonio, el estado honroso del matrimonio, tiene que ver con la obediencia y el amor. Lo diría así: obediencia a Dios en cuanto a asimilar lo honroso que es estar en el estado
del matrimonio y amor al otro, al punto de cerrar cualquier otra opción en la vida, con tal de enfocarme en él o en ella, para siempre, para siempre. Mis queridos, los creyentes debemos aprender a no enfocar nuestra permanencia con otras por el rendimiento o el beneficio que me provoca, sino por el amor perdurable que he decidido darte hasta que la muerte nos separe, hasta que la muerte nos separe. Si usted va en su Biblia, por favor, continúa leyendo conmigo, versículos 3 y 4. La palabra del Señor dice así: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. Y aunque sabemos ya por todo lo aprendido que la soltería bíblica correcta involucra abstinencia, sin duda que la involucra, ello no es lo esperable dentro del matrimonio. Y aunque aparentemente algunos pensaban así en Corinto, eso no era lo correcto. Necesitas tú y yo también considerar el matrimonio y la sexualidad como una responsabilidad. Una responsabilidad. Los creyentes casados no tienen ningún derecho a privar del privilegio a sus cónyuges de vivir, disfrutar lo que es la sexualidad. Note la palabra deber, escrito acá, deber. Es un deber y no está limitado a si tu esposo es un creyente o no lo es, o si tu esposa es un creyente o no lo es. Está establecido básicamente como un deber dentro del marco matrimonial. La expresión sexual dentro del matrimonio no es una opción o un adicional a aquello que tiene que ver con la relación. Dios lo creó para que sea específicamente la expresión y la experiencia de la unidad a un nivel humano preciosa, generada por Él, profunda, generada por Él. Y para que sea ese bello lazo de unidad, de unión profundo que debe existir entre los esposos y las esposas. Me parece importante resaltar que el concepto del deber a la luz de los propósitos bíblicos para la sexualidad debe ser bien entendido y constantemente entendido por nosotros, y con ello enfatizar la importancia de no descuidarlo, de no descuidarlo. Mis queridos, la sexualidad y el matrimonio reflejan la unidad del pacto, reflejan la unidad del pacto. Aunque popularmente, usted sabe, se usa el anillo como la expresión de la unión, es decir, con otra persona de manera pública. Usted debe saber allá que desde Génesis capítulo 2, versículo 24, un símbolo precioso diseñado por Dios para expresar la unidad conyugal ha sido la sexualidad. Una expresión máxima de lo que significa el pacto y su unidad tiene que ver específicamente con lo que Dios ha diseñado como este acto de adoración. Dios ha diseñado un modelo para que puedas ilustrar constantemente en tu vida matrimonial el hecho de entregarte al otro con todo tu ser. Eso es una ilustración perfecta, preciosa, de lo que significa la unidad, y que Dios espera que tú y yo estemos disponibles para que constantemente estemos disfrutando de aquello. Una siguiente cosa que puedes saber allá es que dentro de lo que es este concepto de la responsabilidad del deber, el matrimonio fue diseñado por Dios también como una manera en cómo se genera la procreación o los hijos. Y a no ser que Él en su propia voluntad ha determinado lo contrario, fundamentalmente porque Él tiene propósitos para ti al respecto. Es evidente que Dios, desde Génesis capítulo 1, versículo 28, ha normado la escena y ha establecido que es el deber del hombre el fructificar, multiplicarse y llenar la tierra. Es obvio que la sexualidad no solo fue diseñada para la procreación de hijos, ya hemos dicho que refleja la unidad del pacto, es una ilustración preciosa de lo que significa ser uno, pero claramente habla también de lo que significa la descendencia. Y yo debería decir, muchas veces podemos estar motivados por un egoísmo impresentable ante Dios. Y llevamos años casados y francamente no tenemos una buena razón para decirle a Dios, no hemos avanzado en aquello que sería importante dentro del marco matrimonial. Dios piensa que es una tremenda bendición y notamos que es una tremenda bendición en nuestros días, cuando vemos tantos hijos como resultado de una crianza alejada de los principios de Dios, sin esperanza, sin Dios, sin normas de conducta, y lo contrastamos con la gracia del Señor entregada a nosotros por medio de su palabra, en donde podemos criar una descendencia que avanza en santidad bajo principios de la palabra del Señor. Y si bien es cierto que tú no puedes convertir a tus hijos a la fuerza, esto es básicamente una obra de la gracia soberana de Dios. Ellos tienen el privilegio de estar todo el tiempo que viven bajo tu techo, de vivir bajo los principios divinos. Y eso ya es una tremenda bendición.
Debería decir también que otro propósito de la sexualidad, entendiendo en este punto de lo que es el deber, el entendimiento de la responsabilidad, tiene que ver fundamentalmente con que ha sido diseñada para el deleite mutuo. Mis hermanos, dentro de lo que significa el privilegio de asimilar, asumir que Dios espera que entendamos la sexualidad como un deber, Él ha establecido propósitos para esa sexualidad, para que te des cuenta cuán precioso es seguir ese deber. Y Él ha señalado hasta ahora, y ha mencionado a ustedes diferentes razones para eso. Simboliza, ilustra la unidad del pacto claramente. Es la manera en cómo puede generar una descendencia en su nombre y bajo sus parámetros. Y también es el diseño que Dios estableció para el deleite mutuo. Conoce probablemente lo que dice la Biblia en Proverbios capítulo 5, versículos 18 y 19. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias o tus senos, como dice el original, te satisfagan en todo tiempo y en su amor, nota, recréate siempre. Lejos de muchas concepciones que existen de que la sexualidad sería algo dentro del matrimonio aún prohibido o tabú ante los ojos de Dios, es como si Dios estuviese básicamente, es decir, enojado cada vez que nosotros estamos unidos a nuestro cónyuge. La sexualidad es una gran oportunidad para demostrar nuestra obediencia al Señor y gozar con ello. Dios lo estableció así, Él lo diseñó. Recuerda que la composición original, Él no solamente hizo complementarios al hombre y mujer en cuanto a su fisonomía, también, naturalmente, en cuanto a todo lo que tiene que ver con su intelecto, su emoción, sino que también Dios nos da el privilegio a nosotros de poder recrearnos, encontrar deleite en lo que significa la relación matrimonial. La sexualidad es placentera. Y Dios estableció el matrimonio para que en el contexto de ese compromiso permanente el deleite no claudique y puedas avanzar y disfrutar de lo que significa aquello. Por último, debería decir que un propósito precioso para aumentar nuestro entendimiento del deber, de lo que significa la sexualidad en el matrimonio, es que resalta la pureza. Dios ha diseñado la sexualidad como una herramienta preciosa de cuidado ante el pecado de la inmoralidad sexual. Allí tiene sentido las palabras de Pablo, ¿recuerda? Es decir, por causa de la fornicación, cada uno tenga su propio marido, tenga su propia mujer. El matrimonio es el lugar por excelencia para el goce de la sexualidad. Es el límite establecido por Dios para que tú puedas gozar y disfrutar de aquellos beneficios preciosos que el Señor te permite gozar en unidad con tu cónyuge. Y aunque vamos a ahondar mucho más de esto, unos minutos más, hablando sobre también la gran oportunidad que tenemos de ser cuidados y librados del pecado, si tenemos muy bien llevada y entendemos muy bien la sexualidad, lo que no debes olvidar es que claramente Dios ha dado una oportunidad para que la sexualidad dentro del matrimonio resalte la pureza de nuestras vidas, apuntando a dónde debemos apuntar y no fuera del marco establecido por Dios. Mis queridos, Dios ha dado grandes razones para que tú y yo comprendamos el deber conyugal y la preciosa vida sexual que podemos afrontar dentro del matrimonio. Acompáñame, por favor, al verso 4. Primera de los Corintios, capítulo 7, versículo 4, y volvemos a estos puntos y apreciaciones generales. Dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y necesita saber, como un principio importante, que el matrimonio y la sexualidad es un acto de reciprocidad. Reciprocidad. Nota lo precioso de la frase. Tanto el cuerpo del hombre como el de la mujer le pertenecen al otro. Eso es bien precioso. Y la manera en cómo está descrito es un gran argumento para quienes atacan lo que es la concepción bíblica de la vida, básicamente asumiendo que en el contexto bíblico el machismo era lo que resaltaba, por lo tanto la mujer era asumida como una ciudadana de segunda clase dentro del cristianismo. Porque aunque sabemos que eso era parte de la norma cultural en muchos contextos bíblicos, lo cierto es que Dios jamás se limita a la cultura cuando se trata de la verdad. Y nota lo que está señalando acá. Acá no vemos un heteropatriarcado presente. Dice que el cuerpo de él le pertenece a su esposa, así como el cuerpo de ella le pertenece a él. Es decir, no tienes acá una opción en donde estás poniendo a uno por sobre el otro, en donde estás pisoteando a uno, es decir, con la vehemencia y la dureza del otro. Lo que tienes acá en la práctica es el privilegio de entender la sexualidad como un acto de unidad recíproco, en donde tu cuerpo es mi privilegio y en donde mi cuerpo es tu privilegio. Este texto comprueba que debe haber una sumisión mutua de parte de los cónyuges. Ambos tienen derechos de disfrute y deleite del uno para con el otro.
Este punto comprueba que debe haber una disposición activa de lo que significa el pensar correctamente en el otro, en conformidad a los principios de este mundo en donde básicamente el egoísmo resalta, en donde estoy pensando en lo que yo quiero, en lo que yo deseo, en lo que a mí me causa placer. Cuando pensamos en el contexto correcto del matrimonio, el otro está pensando tanto en mí como yo estoy pensando en ella. Esto solo se puede explicar en la gracia, solo en la gracia. Es que solo en la gracia tú puedes estimar al otro como superior, sabiendo que tu carne quisiera decir todo el tiempo que el otro es sumamente inferior. Es que solo en la gracia tú puedes estar tan enfocado en el deleite del otro que terminas por gozar lo que significa aquello, fuera de las lógicas egoístas, fuera de las lógicas de lo que significa lo impropio, fuera de las lógicas de este mundo. El hecho de saber que el cuerpo de mi esposa me pertenece y mi cuerpo le pertenece, nos hace pensar en este sentido de buscar lo mejor para él o para ella. El que ama correctamente se deleita grandemente en proveer el placer correcto para el ser amado, para el ser amado. Por lo tanto, mis queridos, el matrimonio y la sexualidad es un acto de reciprocidad. Y no es que yo tenga autoridad sobre ti y se acabó, y tienes que hacer lo que yo digo, sino más bien estoy pensando en lo mejor para ti. ¿Y tú? ¿Estás pensando en lo mejor para mí? Ahora, debería decir esto, creo que vale la pena mencionarlo. El hecho de que uno de los dos no esté pensando en el otro correctamente no me habilita para hacer lo incorrecto. Es decir, de alguna manera el Señor ha establecido parámetros que debemos estar dispuestos a llevar fundamentalmente porque nos conviene estar bien y a cuentas con Él. Él ha dicho, por ejemplo, en su palabra, que no debemos vengarnos a nosotros mismos. Entonces pensamos en otros que están haciendo algo malo en contra de mí. Entonces yo digo, bueno, si están haciendo algo malo en contra mía, es justo que yo haga exactamente lo mismo, ¿no? Y la Biblia está diciendo, no venguéis vosotros mismos. Por lo tanto, aunque el otro haga cosas muy malas en contra mía, no tengo ningún derecho ante Dios de fallar aquello que soy consciente ante Él y que tengo la gracia de Él para poder hacer distinto. Es que aún es en ese contexto en donde tengo esperanza para que las cosas cambien. Porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Por lo tanto, ayuda a pensar que aunque uno de los dos cónyuges no está amando bíblicamente porque está haciendo algo indebido, porque está buscando lo suyo, porque está guardando rencor, porque se está gozando de la injusticia, si el Señor me ha dado la gracia suficiente, voy a ir a su palabra y voy a estar pensando en gozarme de la verdad, en buscar el deleite del otro, en pensar en lo mejor, porque más bienaventurado es dar que recibir, mejor es pensar en el otro. Debería señalar también que la Biblia nos enseña que debemos considerar el matrimonio y la sexualidad como una realidad permanente, constante. Mira lo que dice versículo 5. En el contexto del matrimonio, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Nota lo que el texto bíblico comienza señalando, no os neguéis el uno al otro. Lo que Pablo está señalando allá es una insinuación bien clara de lo que estaba pasando. Pareciera que algunas parejas dentro de la iglesia en Corinto se estaban negando el derecho matrimonial, probablemente por influencia de los ascetas. Recuerda ya esta idea de que el cuerpo es malo, de que hay que mantener el celibato aún dentro del matrimonio. Y Pablo está diciendo, no. De hecho, es bien interesante la palabra que usa allá para negarse, comunica la idea de robar, de hurtar un bien que no te pertenece. Y es tan interesante eso porque él ya ha establecido el punto, él ha dicho que tu cuerpo le pertenece a tu cónyuge. Por lo tanto, en la práctica, el negarte básicamente es estar robando algo que no te pertenece, hurtando algo que no te pertenece. En ese contexto, debemos asumir una deuda con nuestro prójimo que debemos estar dispuestos a pagar permanentemente, es la idea, constantemente. Pablo está señalando allá, no debemos pensar en la intimidad sexual como algo que debe ser despreciado o dejado de lado cuando llegas al matrimonio. Es evidente que suena muy excitante pensar en la sexualidad antes del matrimonio por todo lo asociado a lo prohibido que está allá, todo lo asociado a aquello que tiene que ver con el estímulo de nuestra adrenalina. Pero cuando miramos objetivamente la importancia de mantener dominio propio y ver la gracia del Señor en eso y ver cómo eso tiene efectos permanentes en la vida de alguien, para bien o para mal, ayuda muchísimo a considerar el hecho de que cuando llegas al punto en donde puedes disfrutar la plenitud del matrimonio, tampoco tienes derecho a desperdiciar los propósitos que Dios estableció para él. El texto dice que la única causa por la cual deberíamos negarnos el uno al otro, nota el texto dice, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento.
para ocuparos sosegadamente en la oración. ¿Nota lo que dice el texto allá? Mire, para que la abstinencia sexual dentro del matrimonio sea legítima, según el texto bíblico deben darse 3 condiciones muy interesantes. En primer lugar, ambos deben estar en acuerdo. De hecho, nota el texto, dice mutuo consentimiento. Es decir, nos pusimos de acuerdo que por un tiempo específico no vamos a estar el uno con el otro. Segundo, es porque debe ser asumido como un tiempo limitado, no puede ser un tiempo extenso. No podemos decir, bueno, vamos a estar, es decir, en abstinencia sexual por 7 años. No tiene sentido. No lo piense. El texto dice, por algún tiempo, note, por algún tiempo. Y luego dice rápidamente, y volver a juntaros. Note, volver a juntaros. Es decir, la frecuencia o la lógica del texto apunta a una rapidez. Volver a juntaros en uno apunta a, bueno, no te demores, no te demores. Tercero, el propósito de ese mutuo consentimiento para estar, si no disfrutando la sexualidad del matrimonio, es porque tienes un disfrute mayor que decides llevar con tu pareja y tiene que ver con un tiempo de oración. Es obvio. Van a haber momentos en la relación del matrimonio en donde vamos a decir, queremos enfatizar a nuestro Señor. Vamos a dedicarnos exclusivamente a la palabra. Vamos a dedicarnos exclusivamente a orar. Vamos a dedicarnos exclusivamente a lo que significa, es decir, disponer nuestros talentos, nuestros dones, a lo que es su servicio, pero es por un tiempo específico, especial, por una causa particular. A veces puede ser una enfermedad, a veces puede ser una situación compleja y requerimos decirle al Señor con todo nuestro ser, por más que entendemos el deber y el privilegio de la sexualidad, entendemos que es prioritario en este momento de nuestras vidas postrarnos en oración y clamar a ti, y clamar a ti. En un sentido tiene que ver con el cese de cierto privilegio para poder asumir la preeminencia de otro gran privilegio momentáneo. Y no es porque una cosa debe tomar el lugar de la otra permanentemente, es decir, tú puedes vivir una vida sexual y orar al Señor, tú puedes vivir una vida sexual activa dentro del matrimonio y honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores, pero a veces, por situaciones específicas, hay una situación que amerita. Hay un paralelo bien interesante en el Antiguo Testamento, tiene que ver con el arrepentimiento del pueblo de Israel. Es bien interesante porque Dios convoca al pueblo de Israel a arrepentirse en un momento específico y Él está diciendo incluso que el novio y la novia deben salir de su tálamo, del lecho matrimonial. Muy interesante el texto, la idea es que una gran motivación de arrepentimiento, es decir, estamos en nuestro matrimonio y nos damos cuenta que hemos fallado grandemente a Dios, hemos fallado grandemente en lo que significa aquello que Él nos ha demandado hacer. Bueno, necesitamos humillarnos y orar. Y allá cuando la norma en el pueblo de Israel era que si los novios estaban disfrutando todo lo que significaba el privilegio de tenerse el uno al otro, son convocados aún por el propio Señor y les llama, salgan de allá y pónganse a orar, arrepiéntanse. Pablo permite la excepción, pero no permite ni admite que se imponga abstinencia en contra de la voluntad del otro. ¿Nota eso? El texto no está diciendo, si tú quieres orar, dile al otro, aguántate. No dice eso. Mutuo consentimiento. La frase mutuo consentimiento subraya la igualdad de los sexos en cuanto a las relaciones que el Señor estableció. Muy interesante, muy interesante. Finalmente, a través del relato bíblico podemos apreciar que debes considerar el matrimonio y la sexualidad como una protección contra Satanás. Una protección contra Satanás. Mira la última frase del versículo allá 5, dice, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mire, todo lo que Dios ha diseñado como bueno, Satanás lo ha tratado de tergiversar para hacer de eso algo malo, algo malo. Y de pronto tú podrías tener una muy buena intención específica, incluso podrías diseñar esa buena intención con tu esposo o con tu esposa, y de pronto darte cuenta que aquella intención prolongada, engañosa, no cumpliendo los propósitos establecidos de parte de Dios, empieza a generar un costo alto, un costo altísimo, y es que empiezas a ceder frente a lo que significan los dardos y los ataques de Satanás. Es muy interesante el tema descrito allá, para que no os tiente Satanás. Y es porque cuando miramos la palabra del Señor nos damos cuenta que ella exclama permanentemente que cada uno es atrapado, es decir, seducido y cae en la tentación producto de su propia carne. Pero lo que sucede con Satanás en la práctica es que él sabe presentarnos todas las escenas necesarias para que nuestra carne sienta el deseo de querer transgredir lo establecido por Dios. Entonces de pronto haces como el salmista y tratas de no poner delante de tus ojos ninguna cosa injusta y tratas de evitar cualquier tipo de escenas, tanto en la televisión como en cualquier lugar que afecta tu moralidad en momentos específicos. Y sales de tu casa y al frente de tu casa un póster publicitario, ¿no? ¡Está ahí!
Y tiene sentido cuando enseñas o aprendes, ¿o no? Que el mundo está bajo el maligno. Y claramente, es decir, está establecido para tu caída, para mi caída. Dios ha diseñado la sexualidad para ser disfrutada en la plenitud del matrimonio. Cesas la plenitud dentro del matrimonio y lo que haces es abrir francos, es decir, establecer francos que claramente establecen problemáticas serias. Es evidente que lo obvio sería pensar en el adulterio o pensar en cualquier forma de reemplazo a lo que significa aquello establecido correctamente por Dios. Pero hay un montón de otras cosas, efectos que pueden generarse allá, como el desaliento, como el desánimo, como la batalla al pensar permanentemente que no me amas, como el estar considerando que realmente aún tú estás pensando en otra persona y no soy yo. Y aunque nada justifica nuestro pecado, yo debería decir, no estamos siendo convocados por Dios para empujar al otro. No. Es tan interesante eso, porque cuando miramos la realidad de este mundo nos damos cuenta que nuestra propia carne quiere funcionar al revés de todo como funciona. Y eso es tan interesante, ¿no? Porque vemos ese prototipo a lo largo de la historia desde la propia creación. Es decir, no sé si te llama la atención el hecho de que en la creación, en la caída, lo que está sucediendo allá es que la mujer está haciéndole caso al animal, la serpiente. Es que eso suena bien extraño, ¿no? Es decir, el ser humano fue creado para sojuzgar la creación, para tener dominio sobre la creación, para gobernar la creación, para tener autoridad sobre la creación, para decidir por sobre la creación. El mundo fue diseñado para el hombre, no el hombre específicamente para el mundo. Y de pronto te das cuenta que entre las manifestaciones, entre las expresiones de Satanás para hacer caer el hombre, distorsiona la realidad. Ya no es el animal el que te tiene que hacer caso a ti, ahora tú le haces caso al animal. ¿No le suena muy animalista? Muchos han caído en ese mismo error en nuestros días. Pero sutilmente no se dan cuenta, ¿no? Es decir, de alguna manera, quiero más a mi perro. ¿Para qué quiero un hijo si tengo un perro? Y aunque es tentador, no tienes ninguna orden bíblica para reemplazar lo que es irreemplazable ante los ojos del Señor. Para poner en un lugar de preeminencia aquello que no debe tener preeminencia. Es tan interesante cuando piensas en la sexualidad y piensas en la soltería como la gran batalla para eso, ¿no? Y es como que todo tiene que ver en muchos episodios y momentos de tu vida con aquello, ¿no? Y de pronto llegas ahora al momento preciso en donde puedes disfrutar de la plenitud y es como que ahora ya no, ¿para qué? De alguna manera lo que está reflejando eso es que estás expuesto a querer volver a lo prohibido. Y de alguna forma eso va a aflorar si no haces lo que tienes que hacer. Mis queridos, el matrimonio es un escudo protector que debería emplearse efectivamente en contra de las amenazas, ataques, intentos impropios de parte de Satanás. Y necesitamos considerarlo. Frente a esta pregunta, ¿cuál debe ser el entendimiento de la sexualidad? ¿Cómo debemos entender o interpretar? ¿Cómo debemos llevar la sexualidad? Pablo está diciendo, bueno, queridos, no se engañen, es absolutamente inadmisible en la soltería, inadmisible. Estás pecando, estás fallando, estás acarreando condenación para tu alma y para tu cuerpo. Y debes arrepentirte, verdaderamente arrepentirte. No solamente de lo que significa la práctica propiamente tal, sino todo lo que significa el camino para la práctica. Cuando lees el libro de Proverbios te das cuenta cómo toda la distancia está marcada, no solamente en llegar al acto de la fornicación, sino aún el camino, la vereda, la calle, la casa que te acerca a aquel lugar. Cuando la Biblia habla que debes huir de las pasiones juveniles, también dice que debes seguir la justicia con aquellos que de limpia conciencia adoran al Señor. Por lo tanto, no solamente debes alejarte de la práctica como tal, aléjate de aquello que te lleva a la práctica. Y tú sabes muy bien qué es lo que te lleva a la práctica. Yo sé qué es lo que me lleva a la práctica. En segundo lugar, Pablo está diciendo es absolutamente prioritario dentro del matrimonio. Y si bien el matrimonio no es solamente para la sexualidad y Dios en su voluntad podría determinar que el día de tu boda, si tu cónyuge tenga un accidente, que le haga estar postrado o postrada de por vida y vas a amarle cuidándole con todo tu corazón y tendrás la gracia del Señor para soportar correctamente en amor, porque el amor todo lo soporta. Si la norma de Dios es que hay oportunidades, vas a disfrutar de lo que significa la sexualidad y no vas a hacer otra vez la distorsión de aquello. Vas a vivir la regularidad, la reciprocidad, vas a entender que estás pensando en el otro tanto como el otro está pensando en ti y vas a encontrarle sentido a la razón de esas barreras de contención tan necesarias que nos impiden la caída
y que nos ayudan a mantenernos enrielados. Vamos a orar. Señor y Dios, gracias por darnos tu palabra, gracias también por enseñarnos verdades necesarias de considerar, no solo por el tiempo en el que vivimos, sino fundamentalmente por nuestra propia carne. Es decir, estamos expuestos constantemente a lo que significa el querer hacer nuestra propia voluntad, el querer tomar preeminencia, el asumirnos como nuestro propio Dios. Es decir, tratamos de mirar reemplazos a aquello que estableciste y buscamos excusas que son francamente inexplicables ante los ojos tuyos, Señor. Y Dios, quisiéramos hacer lo correcto, pero sabemos que no podemos hacerlo sin tu ayuda. Por lo tanto, pedimos de tu gracia, Señor, para comprender todo aquello que esperas que hagamos, tanto en la vida de la soltería, en donde hay tanto que podemos hacer, como también en la vida del matrimonio, en donde hay tantas maneras en cómo podemos amarnos, Señor, y disfrutar de lo que tú has diseñado. Señor y Dios, ayúdanos a ser sensibles frente a tu verdad, ayúdanos a no claudicar entre dos alternativas pensando que tienen igual valor, cuando realmente sabemos que a la luz de tu palabra solo existe una verdad, solo existe un Dios, solo existe una forma correcta de llevar mi moralidad, y es a través de tu verdad, es a través de la gracia de ese Dios. Señor, gracias. Y te pedimos, Señor, nos ayudes a ser sensibles a aquello. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga.